Vamos a continuar con nuestras presentaciones iniciales, ahora con la de Luis Soriano Peregrina. Le damos las gracias por estar aquí en este diálogo nacional. Él es abogado litigante en materia laboral y de derechos humanos, vocero de la organización de la sociedad civil Voz Ciudadana por los Derechos Humanos. Es docente, columnista, funcionario público con casi 30 años de experiencia como asesor, abogado laboral del gobierno del Estado y ayuntamientos, subsecretario de Derechos Humanos en Puebla, magistrado laboral, fue el primer encargado de la Comisión de Búsqueda de Personas en Puebla, director para América Latina de la Organización Mundial de Derechos Humanos y Paz, constructor de proyectos como la Iniciativa del Sistema de Derechos Humanos, la municipalización de los derechos humanos, la creación de la Defensoría del Pueblo. También encabezó los trabajos que crearon la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y la Comisión de Víctimas en el Estado de Puebla. Así que Luis, adelante con su participación inicial, por favor. Gracias. Agradezco la invitación a estos foros de diálogo estatal, denominado Diálogos por la Democracia y la Justicia. Su servidor, como hombre de izquierda, de repente terminamos abusando del micrófono, y eso no nos parece correcto cuando tenemos la oportunidad de limitarnos a un tiempo, y por eso en esta ocasión decidimos mejor redactar el documento para no excedernos en el tiempo y poder cumplir con lo que se nos está pidiendo como sociedad civil. Su servidor, Luis Soriano Peregrina, en nuestra calidad de representante de la organización de la sociedad civil Voz Ciudadana por los Derechos Humanos, nos enfocamos a estudiar y analizar la iniciativa del Ejecutivo Federal por el cual se reforma el Poder Judicial Federal, haciéndolo desde la visión del nuevo humanismo mexicano, impulsado por esta cuarta transformación que se está viviendo en el país desde el año 2018. También desde la perspectiva del principio pro persona, y donde invariablemente debe ser primero las víctimas, y buscando identificar si los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición se alcanzan como justicia transicional en nuestro país. Y necesitamos armonizar esta propuesta con la creación de la propuesta de Voz Ciudadana, que es la búsqueda de la creación del Sistema Nacional de Derechos Humanos, la municipalización del humanismo mexicano y la necesidad de transitar de una Comisión Nacional de Derechos Humanos a una Defensoría del Pueblo en el país. Porque no podemos hablar de justicia sin que hablemos de derechos humanos. Es cierto que desde una perspectiva netamente jurídica, los argumentos que da Antonio Juárez Acevedo pues tienen toda la verdad, pero también es cierto que si nos trasladamos de ser juristas en el encuadramiento perfecto de las normas y nos pasamos a ser víctimas y nos ubicamos en la posición de víctimas, nos damos cuenta que los jueces no solamente tienen que ejercer lo que dice la ley, tienen la obligación efectiva de buscar la justicia transicional en todas las resoluciones que existen. ¿Verdad? Justicia, reparación y no repetición. No podemos seguir pensando en control de constitucionalidad como se ha venido haciendo desde el siglo pasado. Tenemos que empezar a pensar en el control de convencionalidad. Tenemos que empezar a caminar en la ruta de los conceptos pro persona. No podemos limitarnos exclusivamente en lo que es y no es la ley, en buscar una verdad jurídica o una justicia mecánica judicial. Es cierto que las cosas como están en el Poder Judicial no están bien. Venimos arrastrando una tradición dolorosa y lastimosa donde se mantiene con dinero público a una élite que viene siendo la monarquía del Poder Judicial. Concuerdo y coincido con el último libro de J. Jesús Lemus, El Cártel Judicial, radiografía de un poder fallido. Jesús expone una visión crítica del sistema judicial en nuestro país. Ese que con esta reforma se pretende dignificar. Utilizar la analogía de los cárteles para describir cómo opera el Poder Judicial en términos similares
a una organización criminal, es el meollo del libro de Jesús. Algunos puntos destacados que él menciona: casas de seguridad, en lugar de esconderse en casas clandestinas, los miembros de este cártel, y entre comillas, se encuentran en juzgados. Centros clandestinos del mando, estos se han transformado en lujosas oficinas judiciales. Uniformes y armas. Los uniformes de faena y armas han sido reemplazados por togas, jurisprudencias y amparos. Jueces empoderados. Los juzgadores caminan intocables, sin ser molestados o cuestionados por la opinión pública. Este análisis periodístico destaca los vicios enquistados dentro del Poder Judicial y aboga por una reforma constitucional que modifique su estructura actual. El objetivo hoy del Poder Judicial es garantizar que los jueces dioses que hoy ostentan un poder antidemocrático y oscuro se mantengan en el poder. Termino la cita de Jesús Lemos. Aplaudimos como colectivo de derechos humanos y acompañamos la reforma al Poder Judicial en nuestro país. No podemos pensar en un segundo piso de la Cuarta Transformación cuando aún tenemos un Poder Judicial de cuarto, ostentoso y lleno de privilegios que todo hacen menos dignificar al pueblo. Hoy debemos de entender que el nuevo humanismo mexicano requiere necesariamente democratizar y modernizar todas las instituciones en el país, y es fundamental que el Poder Judicial cumpla con esta ordenanza que el pueblo dio con el voto directo y popular en el año 2018. La participación efectiva del pueblo para designar a sus gobernantes en los tres poderes es necesaria. Armonizarnos en México con nuestros iguales, con nuestros hermanas y hermanos de Latinoamérica, es lo que necesitamos para defender al pueblo. Y necesitamos tomar modelos que nos fortalezcan desde nuestra idiosincrasia y no adoptando modelos americanizados con los que no nos identificamos. Hoy, el Poder Judicial pretende erigirse como un censor legislativo, por lo que hace aún más importante fortalecer la fórmula Otero para evitar este supuesto en nuestro país. Sin embargo, sí existen algunas áreas de oportunidad que ponemos a consideración del legislativo. Hablar de control de constitucionalidad en la exposición de motivos de esta reforma, en un país donde lo que se requiere es que el humanismo mexicano sea armónico a los derechos humanos, sí preocupa. Pues en realidad la ordenanza de los órganos regionales y mundiales de derechos humanos, incluso México está obligado a tener que cumplir, no con el control de constitucionalidad, como lo refirió Antonio Juárez Acevedo, sino el control de convencionalidad y del principio pro persona. Así pues, proponemos que para efecto de una reforma profunda, se busque construir desde la misma Constitución la obligatoriedad del Poder Judicial de dictar sus sentencias apoyándose en el control de convencionalidad y bajo el principio pro persona, y adoptar en el Poder Judicial el modelo de justicia transicional, porque es una obligación de todo Estado miembro de la ONU entender que primero son las víctimas, la verdad real, la justicia concreta, la reparación a la víctima y la no repetición contra la sociedad. Entendamos que la justicia transicional es aplicable cuando un Estado sale de un grave conflicto social, y nosotros en México, a diferencia de lo que comenta Toño, es que sí estamos saliendo de un conflicto social, y nosotros en México estamos transitando de un modelo neoliberal a un individualismo rapaz, a un modelo comunitario, social y con base en un nuevo humanismo mexicano. Es decir, estamos saliendo de un enorme conflicto social que nos tenía secuestrado durante décadas, y por el mismo se hace necesario aplicar la justicia transicional en México. Asimismo, dentro de la exposición de motivos se habla que el juicio de amparo surge como un medio de defensa personal para salvaguardar la vigencia de las garantías individuales y no de los derechos humanos.
Situación que también nos preocupa, pues en México, desde la reforma del 2011, derivado del caso de Radilla Pacheco, dejó de aplicarse el concepto de garantías individuales y se usa el concepto de derechos humanos. Se dice en la propuesta de reforma que establece un mecanismo para el cumplimiento de derechos humanos que regula el proceso penal a partir de los estándares internacionales para que toda persona imputada no pertenezca un tiempo prolongado bajo acusaciones sin que exista una sentencia. Y por eso es tan necesario que esta reforma entre en vigor lo más pronto posible, pues para efectos de dar cumplimiento a las ordenanzas internacionales se requiere armonizar la ley a las sentencias internacionales, como lo es la que nos notificaron al Estado mexicano el 27 de enero del 2023 por parte de la Corte Interamericana, donde se le notificó al Estado mexicano la sentencia del caso Zopatle, Tecliple y otros contra el Estado mexicano, en donde se declaró que son violatorios de derechos humanos las detenciones por arraigo, prisión preventiva oficiosa, debiendo evitarlo hacerlo al Estado mexicano y legislar en su lugar para que no se siga haciendo. Siendo esta la legislación el primer paso para cumplir con esta sentencia, porque hoy es una realidad que por falta de sentencias prontas y expeditas se tiene a más del 40% de la población carcelaria privados de su libertad sin que exista una sentencia en cualquier sentido. Lo que necesita incluir este documento es la generación de la instancia o estructura administrativa que prevenga las violaciones de los derechos humanos por parte de las instituciones de seguridad. Y eso lo argumento como víctima de Estado. Aunado a lo que hoy se está haciendo, sumar voces de las víctimas y sociedad civil mexicana para que acompañemos al Estado mexicano y facilitar las condiciones de que se dé cumplimiento a las sentencias internacionales que fortalezcan al humanismo mexicano y que se generen las condiciones para la construcción de procesos de paz para nuestro país. Es fundamental tomar en consideración también la especialización de las salas, profesionalización de todas las estructuras. Necesitamos jueces, magistrados y ministros especializados en sus áreas, no que estén rondando de un lugar a otro y desconociendo lo que ellos tienen que sentenciar. ¿Por qué? Porque lo que ellos decidan le va a cambiar la vida a las personas en el mundo real. Es fundamental que todos los jueces, magistrados, ministros, en todos los niveles federales o estatales, se aboquen con seriedad y que existan sanciones evidentes y contundentes contra aquellos juzgadores que no cumplan con la obligación de juzgar de manera transicional. Muchas gracias. ¿Me permites primero a mí, digo? Bueno, vamos por acá entonces. A ver, hablan mucho del tema de cuál es el mejor método de selección. Sí, es un tema muy delicado, sumado a lo que dice Manuel, el tema de seleccionar, por ejemplo, el fiscal, cuando la situación de la criminalidad de alto nivel que hay en el Estado mexicano, como en toda Latinoamérica, el abrir los espacios, por lo menos en el tema de fiscalía, para que sean de selección o que sea por voto directo, se vuelve una situación sumamente delicada y peligrosa por los intereses que existen en lo que representan las fiscalías. Pero en cuanto a lo que representan los jueces o a los juzgadores, me parece fundamental, y eso sí no lo vi en la reforma, la transparencia en la cual ustedes como diputados van a terminar diciendo estos son nuestros candidatos. O sea, nosotros como sociedad civil, ¿cómo vamos a saber cómo llegaron ustedes a decidir quiénes son los dos candidatos o los tres o los candidatos que sean necesarios a razón de lo que hay para poder seleccionar y ponerlos en la terna para que pasen a competir? Eso sí es un tema que nos preocupa a nosotros porque la sociedad civil se empieza a enterar a partir de que ustedes suben las propuestas, a partir de que
los otros poderes suben sus propuestas. Pero ¿cómo llegan a esas propuestas? Eso sí lo queremos saber nosotros. Eso sí nos interesa saber a nosotros cuál es el perfil, independientemente de su currículum, sus cosas, sino ustedes por qué decidieron que estos fueran las personas que suben, los diputados, por ejemplo, para el voto de todos, o cómo el Ejecutivo decidió que fueran estas las propuestas. Porque ahí es donde tenemos que participar la sociedad civil. Ahí es donde nosotros tenemos que decirles a ustedes quiénes son las personas que consideramos que son los mejores perfiles: barras de abogados, sociedad civil, defensores de derechos humanos, academia, etcétera. Porque no solamente la carrera judicial van a salir buenos jueces o buenos, por lo menos jueces, me voy a dedicar solamente a los jueces porque sí, magistrados, ministros, sí tienen que tener obligatoriamente una carrera judicial. No podemos seguir poniendo ministros y magistrados de cero a todo. Pero los jueces sí pueden llegar desde la sociedad civil. ¿Por qué? Por los conocimientos, por la experiencia, por la dignidad, por el trabajo, por la honestidad que vienen realizando y por las iniciativas y los perfiles que pudieran tener. Pero ¿cómo se califica cuál es el colegio para elegir a quiénes van a ser los perfiles que van a poner ustedes para que en pleno, en el Congreso, decidan quiénes son estos perfiles? Eso es lo que nos interesaría mucho a nosotros saber, y eso no está acá. Y como lo decían, a lo mejor en leyes secundarias en donde se puede establecer ese procedimiento y se pueda tener claridad. ¿Y en qué momento la sociedad civil también proponemos perfiles? Porque hablan del Poder Judicial, el Ejecutivo y el Legislativo, que tienen la facultad de poder proponer quiénes son. Pero ¿en qué momento la sociedad civil también puede proponer esto? Esto es democracia efectiva. ¿Dónde está la democracia efectiva? Con aquellas y aquellos que no estamos en el poder público y que tenemos la oportunidad de hacerlo. ¿A través de qué medio lo tenemos que hacer? A través de las barras de abogados, a través de las academias, porque las academias, bueno, las escuelas, universidades también tienen sus intereses, que no siempre coinciden con lo que tenemos los colectivos de derechos humanos, por ejemplo. Como también los colectivos de derechos humanos tenemos nuestros intereses de poner, por ejemplo, perfiles de jueces que piensen en la justicia transicional y no en la justicia tradicional. Y así va a haber intereses en toda la sociedad. Bueno, ¿cuáles van a ser los mecanismos? Ese sí es un reto que sí nos gustaría saber cómo lo están estableciendo, cómo lo van a establecer, porque más allá de quién es la persona que va a llegar a ejercer esa función, es